Bueno, y como ya vimos, lo voy a pasar más rápidamente porque quiero ir a ver pensamiento crítico. Cuando hablamos de inclusión, ¿no? Siempre hablamos de la interacción de todas las personas dentro de la sociedad eh, que puedan contribuir, ¿sí? A la sociedad. Siempre la sociedad va a buscar que la persona sea, este, hoy hablamos de funcionalidad, ¿no? Funcional para la sociedad. La sociedad siempre tiene objetivos para cada individuo, ¿no? Y para su rol social. Eh, y las personas con discapacidad también deben ser vistas así, ¿no? Porque muchas veces, al tratarse de una discapacidad, y como hablábamos hoy, eh, que muchas personas todavía están ligadas a la vieja idea y a la vieja visión de concebir a la discapacidad como una enfermedad, son personas que son vistas como aparte de con menosprecio, como improductivas para la sociedad, ¿no? Como personas que no tienen nada para aportar a la sociedad y por eso son excluidas y discriminadas. Y sin embargo, pueden aportar igual que muchos otros, ¿no? Porque pueden conseguir un trabajo y demás cuestiones. Esto implica más que solamente animar a las personas, es necesario entonces poder garantizar que haya políticas y prácticas adecuadas vigentes en una comunidad u organización. Y la inclusión entonces debería al menos de llevar a una mejor y mayor participación en roles, actividades de la vida socialmente previstos como ser estudiante o trabajador, miembro de la comunidad, paciente, esposo, entre otras, ¿no? Otra forma también de poder promover la inclusión social lo ofrece también la existencia de igualdad en lo que respecta a la oferta educativa, ¿no? Porque la igualdad de oportunidades en lo que respecta a la educación va a ser un factor más que tiende a una interacción. Es por eso que el Estado puede contribuir a mejorar eh, esta circunstancia mediante otorgamiento de becas y demás. Cuando hablamos de inclusión educativa siempre hacemos referencia, ¿no?, a que se le debe garantizar el derecho a la educación, pero en igualdad de condiciones que el resto, con las mismas oportunidades que el resto. Y estamos mejorando por ahí en este espacio desde la educación, ¿no? Obviamente que hay mucho trabajo por hacer todavía, pero digamos, es algo que se está implementando con sus aciertos y fracasos, ¿no? Y con los obstáculos que nos encontramos siempre. Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos en inclusión laboral, la verdad que todavía estamos años luz de llegar, ¿no? Porque las personas con discapacidad no siempre encuentran trabajo, no siempre hay lugares predispuestos a poder incluir y poder realizar las modificaciones y tener los apoyos pertinentes para que una persona que tenga una discapacidad pueda ejercer el rol laboral. Hay muy pocos lugares que realmente lo hacen, ¿no? Pensando digamos, en cada apoyo que se necesita. Bueno, bueno, esto que hablamos de la historia de discapacidad, ¿no? Esto de la historia de exclusión, vistas como un objeto, ¿no? Y hoy les decía esta mirada desubjetiviza a las personas, borrando hasta casi su identidad. Por eso, de la historia de la que proviene la discapacidad, se realizaron, por ejemplo, políticas de protección, establecimientos de instituciones separadas de la vida comunitaria, es decir, había, y hay todavía, ¿no? Claramente, ¿no? Instituciones que de alguna manera en un primer momento trataban como de resguardar a las personas con discapacidad, pero era esto una exclusión, ¿no? Como, bueno, las personas con discapacidad van a esta institución, no participan de la vida social, estaban más excluidas en las instituciones. Llevó también actitudes de cuidado de estilo caritativo, ¿no? Como con una mirada
eh, que también es fomentada por la exclusión, una mirada como compasiva de las personas con discapacidad, ¿no? Como pobrecitos, enfoques de asistencia aislados también, programas de rehabilitación, eh, cuando aparecen estos tipos de programas se entra en otro paradigma de la discapacidad, que es la rehabilitación, ¿sí? Que más que nada también tuvo lugar y acrecentó la rehabilitación en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que se buscaba era que rápidamente esos soldados se rehabilitaran para volver a salir al campo, ¿no? Eh, de estas propuestas que nombramos, que provienen de la historia, hoy podemos decir que buscamos con la inclusión igualdad y no discriminación, igualdad de reconocimiento como persona ante la ley, promoción de actitudes que sean positivas, capaz de brindarle a los sujetos la posibilidad de poder crear un proyecto expansivo a futuro, vivir independientemente y ser incluido en la sociedad, en las distintas esferas de la sociedad, siendo miembro y partícipe también, ¿no? El derecho a la salud, a la educación, al trabajo, ¿sí? Porque como decíamos, hoy el enfoque de discapacidad está puesto de la perspectiva social, ¿sí? Bajo el paradigma social, y ante todo con base en derechos, en la promoción y en el uso, ¿no? De los derechos. Ahora bien, quiero pasar a esto del pensamiento crítico, que es un poco solamente una noción, pero que va muy entrelazado de lo que venimos conversando en esta clase. Este pensamiento crítico necesita, o es, mejor dicho, un proceso que propone analizar, entender o evaluar una manera en que se organizan conocimientos que de alguna manera pretender interpretar y representar el mundo, y en particular opiniones, afirmaciones, que en la vida suelen ser aceptadas como verdaderas, ¿no? Vieron que hablábamos de estas nociones que se tiene, o de esta mirada, de estos enfoques que si bien son paradigmas viejos, hay personas que siguen paradas en este enfoque de la discapacidad como enfermedad, como lo anormal, como lo improductivo para la sociedad, ¿no? Entonces el pensamiento crítico lo que propone es como reflexionar, ¿no? Y organizar los conocimientos que se tienen, pero que son más conocimientos de la vida cotidiana, que se creen como que son verdaderos, ¿no? Que suelen aceptarse como una verdad única. Al decir, no sé, una persona con discapacidad siempre va a depender de alguien, nunca puede ser autónomo. Hay muchas personas que creen que este concepto es verdadero, es lógico. Y lo cierto es, para no volver a decir verdad, lo cierto es que, como bien plantea la filosofía, nada es verdadero. No hay algo que, ni siquiera un cálculo matemático que es tan exacto puede ser verdadero, porque si se introduce una variante ya deja de ser el mismo resultado, ¿no? Entonces, todo es cambiante y hay muchas cosas que nosotros aprendemos en comunidad, ¿no? De las representaciones, de las visiones que tenemos del mundo, que son como replicadas, porque decimos son aprendidas, muchas veces naturalizadas, y que las damos como absolutas, que las damos como verdaderas. Entonces es importante esta formación en un pensamiento crítico como un método de aprendizaje en estudiantes, en estudiantes que tienen discapacidad, ¿no? Que están en proceso de inclusión, ya que existe una clara también necesidad por prestar atención a la población de educación especial, ¿no? Porque en los últimos años se ha dado mayor difusión a esta población y es importante ofrecer educación de calidad a todos, sin importar la condición social, ¿no? Por eso hablamos de inclusión. Sin embargo, en el caso de la educación especial, los docentes se ven forzados a trabajar, como decíamos hoy,
con planes, programas, ¿no? Que vienen desde siempre trabajando y que ahora, cuando hay estudiantes que presentan desafíos en su aprendizaje, los docentes se ven forzados a trabajar con o a realizar algún tipo de adecuaciones, ¿no? Individuales a los estudiantes, teniendo en cuenta las características. En educación especial siempre se requiere adoptar una postura que sea crítica dentro de las aulas, ¿no? Y dentro de las adecuaciones de enseñanza que permitan a los estudiantes adquirir pensamiento autónomo y crítico, ¿sí? Que permita dar sentido útil a sus aprendizajes. La educación especial, Mauricio se llama, bueno, Verónica. La educación especial siempre va a estar centrada, o estuvo centrada, es decir, cómo trabajan, ¿no?, en educación especial, en las instituciones de modalidad especial, siempre lo que va a priorizar es la funcionalidad de los aprendizajes para un estudiante y que sea útil para su desempeño autónomo en la vida, ¿no? Entonces, no tiene sentido a un estudiante enseñarle cálculos, tablas, divisiones, ecuaciones, si el estudiante no puede ir al kiosco de la escuela y comprarse un alfajor, ¿no? Entonces, o conocer el número del colectivo que lo conduce de la escuela a su casa. Digamos, hay aprendizajes básicos, diarios, para promover la independencia, que son necesarios y que a veces se priorizan contenidos explícitos curriculares cuando no tiene ningún sentido enseñar eso si no tiene los conocimientos básicos para su autonomía. La educación especial siempre se va a proponer la modalidad que cualquier aprendizaje sea significativo para el estudiante, sin importar el año de curso, ¿no?, ni la edad. Siempre debe ser, si bien se tiene en consideración, obviamente, todos los aprendizajes deben de ser significativos, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico tiene que acompañarnos a constituir una exigencia creciente en la tarea de traducir información a conocimiento sólido, aplicable. Este pensamiento crítico hace referencia a esto que veníamos mencionando con anterioridad. Este tipo de pensamientos o de nociones acerca de cómo configurar, ¿no?, cómo el docente puede planificar, proponer una actividad. Siempre la actividad, esto también es importante saber, siempre la actividad que se le provee, que el docente provee a un estudiante que tiene o no discapacidad, pero que necesita ciertos apoyos, la actividad siempre debe ser la misma del resto de los compañeros, con los apoyos pertinentes. Por ejemplo, están trabajando sobre conteo, ¿no? La actividad propuesta para la clase es trabajar sobre conteo del 1 al 20. Si este estudiante no llega al 20, no sé, llega al 10, bueno, trabajar sobre conteo del 1 al 10, con la misma presentación, pero con los apoyos pertinentes, ¿sí? Entonces, porque tiene que ser útil y tiene que servirle a este estudiante. Después, obviamente, el docente hará seguimiento de ese estudiante para ir complejizando de a poco en la medida que se pueda. Entonces, el pensamiento crítico lo que propone es esto, ¿no? Como hoy les decía, como es difícil para los docentes salir de una estructura de trabajo que ya estaba prevista, ¿no? Que lo aprendieron así, ¿no?, porque la formación provee esto, y que lo vienen aplicando. A lo mejor las docentes como más jóvenes, si bien en la formación docente mucho no ven, pero a lo mejor empezaron a trabajar hace algunos años, poquitos años, y ya venían, ¿no?, con procesos de inclusión. Entonces por ahí tienen otra mirada, pero docentes de muchos años, ¿no?, que vienen con cierta estructura de trabajo, es muy difícil romper. Entonces por eso el pensamiento crítico propone como analizar, entender, ¿no?, y reflexionar acerca de las prácticas, y que hoy lo que se nos presenta como sociedad es este desafío, ¿no?, porque en realidad nadie tiene la culpa. Es decir, estamos trabajando sobre ser una sociedad todos más inclusiva,
esta dificultad se les presenta a los docentes en las escuelas, pero también en la sociedad nos enfrentamos con otros desafíos como sociedad, ¿no? Con esta meta de llegar a ser una sociedad inclusiva. Y por eso el pensamiento crítico acá dice, ¿no? Ha de acompañarnos como imprescindible en la sociedad, para todos los actores, más allá de que tengamos o no un rol determinado. Sí, Verónica, no sé si se quieren correr, bueno, les cuesta claramente, ¿no? Igual, a veces, bueno, pasa, obviamente, que me enojo con ciertas situaciones, pero después pienso y digo, no sé si es que no quieren o tienen miedo, ¿no? Siempre aparecen como temores o ansiedades básicas cuando me enfrento a algo desconocido. Entonces, a lo mejor tienen miedo de hacerlo mal, de no saber cómo hacer, de no poder plasmar lo que piensan o lo que otra persona orienta, porque orientaciones pueden recibir los docentes del equipo de orientación, del acompañante, del equipo externo, ¿no? Y a veces no saben cómo plasmarlo, porque vienen con esta estructura, ¿no? de planificación siempre, que dicen, y ahora en esta actividad, ¿cómo hago para este estudiante? Sé que me orientan a esto, esto y esto, pero ¿cómo lo plasmo en una actividad? ¿No? Es como, creo que en estos años, bueno, el año pasado estoy trabajando en el equipo, ¿no? Pero y que estamos brindando orientaciones y demás desde el año pasado, recién ahora caigo en que, bueno, a lo mejor no es que no quieren, a lo mejor no pueden plasmarlo, ¿no? Y entonces de ahí que se me ocurrió hacer como ejemplos concretos, de decir, bueno, ¿no? Obviamente no puedo realizar todas sus planificaciones, pero sí con algunas actividades en concreto, decir, bueno, por ejemplo, esta actividad puedo hacer esto, esto, esto. Obviamente como ejemplo, porque cada uno de los estudiantes tiene orientaciones diferentes, ¿no? Y características diferentes esos estudiantes. Entonces, esto de tener un pensamiento crítico nos lleva a la noción de que la educación, que los aprendizajes no son solo datos que son aislados, ¿no? Y que están desconectados, sino que estos tienen que tener un significado importante en la cotidianidad para ese educando. Esto que les decía recién, ¿no? Ese aprendizaje que aprenda un estudiante debe ser significativo para su vida, ¿no? Para su cotidianidad. Esto decía, no puede realizar una multiplicación de 2 cifras si no puede ir al kiosco a comprar un alfajor. Entonces hay que priorizar, ¿no? Bueno, tenemos, hablando de planificaciones, los docentes cuentan con los NAP, que son los núcleos prioritarios de aprendizaje, que establecen, ¿no? Para segundo grado qué deberían de aprender los alumnos, como prioritario, como esencial, como que sí o sí se tiene que dar, ¿no? Después de eso, en realidad hay que bajar a lo que el estudiante puede, a lo que el estudiante le es funcional, ¿sí? Como en el ejemplo que les decía recién. Bueno, y cuando bueno, ya habíamos tocado el tema de educación inclusiva, ¿no? Venimos hablando durante la clase sobre esto, y recordar, ¿no? Que la educación inclusiva siempre pretende y debe buscar responder a las diversas necesidades asociadas a la discapacidad, al ambiente, pero no exclusivamente a ellas, sino que implica que las escuelas deben reconocer, responder a las diversas necesidades de sus estudiantes. También reconociendo, ya que hablamos de ambiente, también reconociendo las barreras. Vieron que en discapacidad siempre se habla de barreras, pero las barreras, cuando nosotros hablamos de inclusión, las barreras no hacen, y esto está en el artículo, ya no me acuerdo, en la resolución, bueno, después se los voy a dejar igual. La educación inclusiva, ¿no? No me acuerdo, 16, 11 me parece que era, no me acuerdo ahora. Bueno, no quiero decir una cosa que no es. Las barreras no son las barreras
de la persona, ¿sí? Porque las barreras a veces son entendidas como los obstáculos que tiene una persona, ¿no? No. Cuando hablamos de inclusión, y como le decía está en la resolución, que a lo mejor el número, encima no tengo una cartera a mano, que lo tenía anotado, las barreras hace referencia a las barreras ambientales, ¿sí? A los, por ejemplo, entornos no propicios para el aprendizaje. Una barrera puede ser considerada la falta de apoyos visuales, la falta de anticipación ante un estudiante que muestra cierto grado de ansiedad por desconocer qué es lo que sigue después de PDL, por ejemplo, ¿no? Entonces, las barreras hacen referencia a las barreras del ambiente, que tenemos muchísimas y que son grandes obstaculizadoras de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y hablando de en realidad la sociedad toda, siempre nos encontramos con estas barreras que obstaculizan a la inclusión, pero siempre las barreras son del entorno, ¿sí? Y no son de una persona. Eso tenemos que tener en consideración también. La educación inclusiva se fundamenta en directrices, ¿no? Que tienen diferentes legislaciones, encuentros, congresos sobre temas educativos y derechos humanos, ¿no? Es decir, la educación inclusiva se fundamenta, como decíamos, en la Convención sobre los Derechos de la Infancia, ¿no? En la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales que hizo la UNESCO en 1994, ¿no? Que acá proclama que todos los estudiantes tienen derecho fundamental a la educación, debe dárseles la oportunidad de poder alcanzar y mantener también un nivel aceptable de conocimiento, teniendo en cuenta, ¿no? Características personales, intereses, capacidades, necesidades de aprendizaje propios, y todos los sistemas educativos deben ser diseñados con los programas y aplicados de modo que puedan tener en cuenta estas diferencias individuales, ¿no? Después tenemos también el informe de la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI en 1996, que propone un nuevo modelo en el que se ofrecen las nuevas oportunidades a todas las personas de la comunidad, ¿sí? Que con eso hablamos de inclusión. Se reconoce también la necesidad de poder realizar inversiones en materia educativa para extender la educación básica y fortalecer la superior, porque muchas veces muchos estudiantes con proyectos de inclusión quedan en la escuela primaria y no pueden avanzar porque falta, primero que falta personas que trabajen en los niveles secundarios, es decir, capital humano falta, ¿sí? Muchos de los estudiantes que están en secundaria, ¿sí? Que tienen un proyecto de inclusión ya de nivel primario y siguen a la secundaria, muchas veces carecen de propuestas individualizadas acorde a sus necesidades. Se hace más complejo porque hay muchos más docentes, ¿no? Y no se sigue un ritmo de trabajo constante o de seguimiento de ese estudiante. Bueno, los objetivos de la educación inclusiva: promover el desarrollo de una serie de capacidades, apropiación de determinados también contenidos culturales, para que el estudiante pueda participar e integrarse a su medio sociocultural. No es solamente los contenidos de aprendizaje como más explícitos o curriculares, sino también que trasciende a todos los aprendizajes que puedan expandir su vida en la sociedad. También el objetivo de la educación inclusiva tiene que ver con favorecer la igualdad de oportunidades, como ya hablamos, impulsar democracia y justicia, favoreciendo que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente del lugar de procedencia, ¿no? O discapacidad. Buscar la coordinación también de distintos agentes y entornos formativos. Recuerden que la educación inclusiva se hace en conjunto: institución educativa, profesionales y familia, también la comunidad educativa, bueno, y demás.